Hola, bienvenidas y bienvenidos a Inoportunos Podcast. Este podcast donde yo, Jorge López y David Díaz hablamos de conceptos de la psicología, tratamos de tener una conversación bastante digerible, sencilla sobre estos conceptos y particularmente tratamos de enlazarlos con situaciones de la vida cotidiana y también con las conmemoraciones que vamos afrontando día con día. Pero el día de hoy y básicamente porque no encontramos alguna conmemoración para estas fechas, pero también porque nos pareció un tema bastante interesante que quizá todas las personas hemos vivido en carne propia. Hablaremos del autosabotaje, esa cosita que quizá a todos en algún momento de la vida nos ha pasado y que es como una forma de arruinarnos la vida, nuestros días o las decisiones, o que particularmente pasa frente a momentos importantes que quizá puedan cambiar nuestra vida, como la hemos llevado, pero pues que por una u otra razón las cosas tienden a salir mal por circunstancias en la mayoría de los casos internas, o así parece ser, así tendemos a verlo. Pero bueno, David, este, a pesar de que no hay una fecha como particular para hablar del autosabotaje, creo que es muy importante, al igual que las otras, como lo hemos hecho con la educación, y las otras fechas conmemorativas. También creo que el autosabotaje merece su lugar en la vida, o sea, porque lo que no nombramos o lo que dejamos pasar ahí de la nada y como si no existiera, tiende a manifestarse de forma constante en nuestras vidas. Entonces creo que en ese sentido la importancia de darle nombre a esas cosas, a esas situaciones, a esos momentos de nuestra vida que tienden a afectar significativamente el rumbo de esta. Entonces, no sé si tú quieras hablarnos un poquito más del autosabotaje, amigo. Cuéntanos, ¿cómo has vivido en carne propia el autosabotaje? Claro, claro. Pues de hecho, creo que por más que a lo mejor no haya una fecha en el calendario, es un momento bastante pertinente el actual por varias razones. Una, que estamos apenas iniciando febrero y es justo un buen momento para ver cómo vamos con nuestros propósitos de año nuevo, justo lo que hablábamos hace algunas semanas. Y cuando suele comenzar esta idea del autosabotaje, ¿no? Ya empezamos con nuestros propósitos y ya algo nos hizo fallar o algo por el estilo, ¿no? Digo, no es el caso de todos, pero es interesante voltearlo a ver. Y por otro lado, digo, no sé si sea el caso de todas las personas, pero bueno, particularmente yo ya he comentado que estoy en la maestría y justo acabo de terminar semestre. En realidad no lo he terminado al 100%, me falta un par de entregas, pero por el resto de la pandemia, en lugar de terminar en diciembre, acabamos terminando a finales de enero. Y pues es un buen momento para hablar del autosabotaje, porque creo que a nivel académico y a nivel laboral es algo que pasa mucho. Particularmente en mi caso, yo soy muy bueno para autosabotearme académicamente, en el sentido de que con mucha facilidad pospongo mis actividades, por así llamarle, sutilmente. Procrastino, como le dirían también otras personas. Justamente tuve una entrega hace poco que duré bastante tiempo en querer hacerla y terminé por hacerla no de la mejor manera, precisamente porque el tiempo me ganó. Pero pues a final de cuentas creo que va a ser un poquito interesante, ¿no? ¿Por qué suceden este tipo de cosas? ¿Tú qué nos puedes platicar, Jorge? ¿Tú te has autosaboteado alguna vez o eso a ti no te pasa o qué onda? Amigo, me encantaría decir que no me pasa, pero es una circunstancia, una condición muy frecuente en mi vida. Y ahorita que mencionabas el tema del procrastinar, que es esta tendencia a posponer o alargar las responsabilidades que tenemos en nuestra vida o las cosas que tenemos que hacer y que vamos ahí aplazándolas así como de, ay, pues mañana la hago, ay, mañana avanzo con esa tarea o cosas así. Pensaba que quizá hay cierta conexión ahí, podemos establecer cierta conexión entre el procrastinar y el autosabotaje. Yo particularmente creo que en mi vida, en la vida académica, actualmente en mi vida laboral, creo que pues está constantemente esta tendencia a autosabotearme y creo que lo he visto, recuerdo un caso, una situación en particular en donde se me presentaba una situación, una oportunidad laboral y justo días antes,
hubo una situación bastante complicada en mi vida que aún estoy trabajando en ella, pero que en cierto sentido ponía como en cuestión mi futuro laboral. Entonces creo que, o sea, me pasa constantemente, me sigue pasando, pero, o sea, sí creo que hay cierta procrastinación, cierta flojera, como se le llamaría cotidianamente esta idea de procrastinar en el hecho de autosabotearnos. Y luego, o sea, también pienso mucho con esto que decías, amigo, me remonto mucho a la vida escolar que llevábamos, en donde, por ejemplo, no, recuerdo particularmente que en aquellas materias que resultaban atractivas era donde pues uno decía, ah, no, pues esto sí, sí le voy a echar ganas, le voy a poner interés, este tema me importa, entonces va. Pero uno iba aplazando las cosas y pues ya se llegaba el día de la entrega y pues realmente no le dabas el interés que debía, y quizá en cierto sentido, pues no terminabas como dando tu mejor esfuerzo. Y eso a mí me pasaba constantemente, pero creo que ya tratando de ponerle cierta luz a esas situaciones, creo que es resultado también de cierto miedo a fallar. Por ejemplo, a mí me pasaba en el tema académico, en donde decía, ah, pues no sé, el tema del psicoanálisis a mí me encanta, entonces en este ensayo de psicoanálisis le voy a poner todo el empeño, y ahí sí, sí, sí lo vamos a hacer bien y toda la onda. Pero después, o sea, uno iba aplazando las cosas, y cuando se enfrentaba a tener que hacerlas, pues no salía de la manera que uno esperaba. Pero creo que también es un mecanismo de defensa para no fallar, o que si fallas el golpe de realidad no sea tan complicado. Te digo, a mí me pasaba en el sentido de que decía, ah, pues quizá no estuvo tan bueno, pero fue porque no le puse todo el esfuerzo. Y era una como se vuelve como una forma, una tendencia a decir, ah, no me esforcé y no estuvo tan bien, las cosas no me salieron tan bien porque no le puse todo el esfuerzo. Pero ¿qué hubiera pasado si le hubieras puesto todo el esfuerzo y aún así no te hubiera convencido del todo el cómo quedaron las cosas? Y te digo, esta situación a mí me pasaba constantemente, el hecho de decir, ah, pues no estuvo tan bien porque no me esforcé. Pero ¿qué pasa cuando realmente uno hubiera hecho todo el esfuerzo porque quedaran bien las cosas y aún así no salieran bien? Creo que sería como un golpe de realidad, en donde uno dimensionaría sus capacidades reales, y realmente, digamos, el cómo uno se percibe ante el mundo y cómo es el mundo en realidad. Entonces, bueno, te digo, en ese sentido creo que es una condición inherente a nuestras vidas, particularmente, y creo que es una condición generalizada, es una cuestión que quizá a todas las personas nos ha pasado, pero el punto que es que quizá no tenemos como el tiempo de voltear a ver esas circunstancias y decir, ah, no inventes, sí fue por un error mío. Y a veces en cierto sentido tendemos a culpar a las circunstancias externas y decir, ah, pues si las cosas pasaron así es porque las circunstancias estaban dadas de esa manera. O no sé si en ese sentido soy claro al respecto de cómo se presenta el autosabotaje en nuestras vidas. Es una postura interesante, creo yo. De pronto, es como una idea que culturalmente es hasta cierto punto aceptada, pero que a la vez no es tan simple de acceder, ¿no? Como esta idea este, por miedo al fracaso no me arriesgo al éxito, ¿no? Es una frase muy famosa. ¿De dónde es esta de sin miedo al éxito? de un chico de Iztapalapa, creo que, de un gimnasio que estaba así como super fitness y hacía mucho ejercicio y cosas así. De las Yo barras solo he praderas, visto el creo. meme. No, Yo solo he visto el meme, pero ajá, Pero sí. es una idea interesante, ¿no? Que a final de cuentas permea en nuestra cultura el hecho de que ya hay cierto nivel de conciencia de que existe este miedo al fracaso y que por eso nos alejamos de esta parte del éxito. Pero yo creo que es un poco más complejo que eso. Claramente influye, pero a final de cuentas influye no porque sea una condición inherente del ser humano, sino yo creo que tiene que ver también con nuestra historia, con cómo nos han dicho que deberían de ser las cosas, si en nuestro hogar nos han predispuesto para el fracaso o nos han enseñado que todo va a salir mal, porque es una idea bastante común aquí en México, ¿no?
Somos una sociedad bastante pesimista en la que siempre tenemos que estar preparados para lo peor. Pero se nos olvida la otra parte de la frase, ¿no? Como dicen, espera lo mejor y prepárate para lo peor. Aquí en México solo esperamos lo peor. Y es, creo que, delicado, ¿no? De pronto hay configuraciones a nivel mental, es decir, tenemos esquemas mentales de los que no somos muy conscientes y que nos llevan a este tipo de situaciones. Me parece muy interesante cómo lo planteas tú, porque creo que es muy similar a algo que me pasa a mí también, ¿no? En las actividades que, por ejemplo, no son eh, tan de mi agrado, a lo mejor me es más sencillo hacerlos, pero sí, como dices, ¿no? Ya en actividades que son importantes, de pronto viene esta espinita del no querer hacerlos porque en parte pues es algo importante y no vas a estar a la altura o algo por el estilo. Creo que es algo que también en cierto modo me ocurre a mí, pero que inclusive va más allá. Esta idea del autosabotaje, pues sí, creo que a final de cuentas influyen las dos cosas, ¿no? Tanto la cuestión eh, cultural de las historias que nos cuentan y que nos terminamos por contar nosotros mismos, influye también eh, este discurso del que tú haces mención, ¿no? Como de, pues no lo hago porque es algo importante para mí, qué tal que fracaso, cosas así. El problema es que no está muy manifiesto y creo que eso es lo que lo hace más difícil de atender y de generar el cambio, porque como tú lo decías, ¿no? Es ya hasta que volteas hacia atrás, ya hasta que te das cuenta y dices, chin, no lo hice por esto, no lo hice porque a lo mejor era importante para mí, pero ya cuando ya no lo hiciste, ¿no? Pero en el proceso, en el momento en el que tienes tú la oportunidad de hacerlo o en el momento en el que deberías estarlo haciendo y en lugar de eso estás, no sé, viendo un partido, en Facebook o cualquier cosa, en esos momentos no hay conciencia al respecto. O quizás sí, no sé, ¿tú qué opinas, por ejemplo? Porque una cosa es a lo mejor ya darnos cuenta después, pero otra cosa es qué es lo que está pasando en el momento en el que estamos ya sea procrastinando o evitando hacer algo que sabemos que puede ser benéfico para nosotros, que es más o menos como esta idea del autosabotaje. Claro, y cañón lo que dices, amigo, porque me hace pensar que, sí, quizá lo vemos después, o sea, ya con perspectiva, en retrospectiva, con el tiempo, lo que sea, pero también creo que vale la pena hacernos la pregunta de ¿por qué no decidimos verlo en el momento? ¿Porque no queremos o porque realmente no tenemos quizá la capacidad, humanamente darle sentido a las circunstancias cuando están pasando? Y quizás sin ponerme muy filosófico, que no es complicado, pensaba en esto que decía Hegel, que la filosofía es como el vuelo del búho de la Minerva, o sea que solo cobra altitud en el crepúsculo, o sea al final. Y creo que eso pasa en las cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, solo cobran sentido, solo cobran altitud, solo cobran significancia en el crepúsculo, o sea, cuando ya se están acabando, ya cuando, por ejemplo, continuando como con la analogía, al final del día, cuando volteamos a ver y es como de, ay, sí es cierto, si era importante, entonces no sé por qué me puse mejor a ver el fútbol o por qué me aventé otro capítulo y ahora estoy a otro capítulo de la serie y ahora tengo que afrontarme a estas circunstancias. Y te digo, pienso ahí si realmente es como una condición, o sea, de que no queremos verlo o de que no podemos verlo, porque pensando, o sea, como en estas dos vertientes, quizá también están como estas dos posturas filosóficas del determinismo, de que esta posición muy dura de que todas las cosas ya están dadas, todas las circunstancias, digamos, en la vida están, todas las cosas van a pasar de determinada manera y cualquier cosa que yo haga no va a tener influencia en el mundo. Pero por otro lado, esta posición del libre albedrío que nos plantea, o sea, el libre albedrío como la posibilidad de elegir o de que tengo la posibilidad de elegir en cada acto una alternativa distinta, un camino diferente que tomar. Y no sé si sea complicado porque luego, por ejemplo, con el libre albedrío,
está esa posición luego espiritual de puedo cambiar el mundo y la realidad y mi conciencia puede resonar alto y todo lo que yo tengo y mi conciencia puede transformar mis circunstancias pasadas y futuras y como el vuelo del aleteo de la mariposa que se mueve aquí y provoca un tornado en China o cosas así, pero también del otro lado en contraparte como esta visión determinista de decir pues cualquier cosa ya está establecida y no puedo hacer nada y el protón que estimula el funcionamiento de una neurona para que haga sinapsis con otra está determinado de forma científica y no hay forma de que las cosas sean distintas, pues creo que ambas posiciones son sumamente complicadas y creo que nos deja como conciencia, como condición humana en un lugar muy mínimo y eso en cierto sentido a mí me parece aterrador porque volviendo al tema del autosabotaje, pensándolo desde el libre albedrío es como yo soy totalmente responsable de todos los errores en mi vida y no hay forma de justificarse y creo que en parte es así, pero también hay circunstancias que a veces nos llevan a hacer ciertas cosas, pero también tenemos cierto nivel de responsabilidad y pensando de nuevo el autosabotaje de la forma determinista es como decir pues todas las circunstancias planteadas en la vida me llevan a tomar la decisión que tome la decisión que tome pues voy a terminar en un lugar que ya está establecido y está establecido no de forma de nuevo espiritual por el destino y porque se nos ha dado un camino sino porque más bien las acciones que las decisiones que tomamos en la vida son mínimas para transformar las circunstancias que pueden afectar nuestra condición humana. Entonces, pensándolo de esos dos lados, a mí me parece que el autosabotaje es un tema complicado y particularmente que creo que nos deja como con cierta desnudez ante el mundo, amigo. No sé qué piensas al respecto. Sí, es que es, digo, y ya metiéndonos en este terreno de lo filosófico y de la postura ante la vida, creo que sí se vuelve bastante delicado, ¿no? A final de cuentas, son posturas que sí determinan mucho la manera en la que vamos a actuar y en la que terminamos por actuar, ¿no? Si nos vamos completamente por un lado más nihilista en el que decimos no tiene sentido la vida, no vale nada, no hay razón para hacer. A José Pues Alfredo ahí, le gusta tu comentario, amigo. exactamente, aquí en mi León, Guanajuato. Eh, Muy buena canción. En fin. Uh-huh. Creo que pues si nos vamos por ese lado, pues obviamente ni siquiera tendríamos por qué hablar de autosabotaje porque no hay propósito al cual tú mismo te puedas meter el pie, ¿no? Entonces, pues sí, es delicado. Pero si nos vamos también al otro lado del libre albedrío, del decir yo soy completamente responsable de, pues ahí entonces sí es mucho más evidente que aquello que no obtenemos quizás es precisamente por culpa de uno mismo. Y es delicado porque luego a nivel más práctico nuestra mente funciona de maneras muy automáticas en ciertos aspectos y entonces ahí en ese libre albedrío lo que deviene la sensación que nos viene es una cuestión de culpa, ¿no? Y creo que es lo peligroso porque en asumir yo la responsabilidad de todo, pues sobre mí es sobre quien cae la culpa de todo lo que está mal. Y llega a extremos en los que nos culpamos por lo que les pasan a otras personas también. Pero bueno, creo que ese sería otro tema interesante de abordar en algún otro momento. Pero creo que es más bien esta idea. A final de cuentas, somos muy egocéntricos, no sé si es la palabra adecuada, pero estamos muy centrados y muy ensimismados en nosotros mismos y no vemos más allá. Y entonces ahí es delicado porque ese autorreproche, esa culpa de decir, chin, no lo hice, ya ves, no pudiste, luego también se vuelve un motivo importante para el autosabotaje. Por ejemplo, si yo ya vengo con un discurso en el que a mí toda la vida me han dicho que no lo voy a lograr, que realmente no soy bueno, que no tengo lo suficiente para hacer lo que yo quiero hacer,
o yo mismo me he ido forjando una historia en la que yo me digo, ¿sabes qué? Siempre acabas haciendo lo mismo, no logras hacer las cosas, las dejas para el último, realmente no tienes lo que se necesita, cosas por el estilo. Esta clase de discurso interno me lleva a que de una u otra manera, al momento que hago las cosas, esté ahí a lo mejor zumbando, no como tal esos pensamientos, pero algo de esa historia hace que se vuelva la llamada también profecía autocumplida, ¿no? Que es otra idea interesante que creo que tiene cabida aquí. ¿Y qué es esto de que tanto decirnos nosotros una cosa hacemos que se cumpla, ¿no? Y entonces, entre tanto, yo mismo me he convencido de que nunca hago bien las cosas y de que siempre lo dejo para el último y acabo entregando un cochinero, pues así acaba pasando, ¿no? Algo en mí se va moviendo para que efectivamente el trabajo lo entregue al último y entonces yo tener la satisfacción, y ahí pongo comillas, digo, hoy no estamos con video, pero pongo comillas en la palabra satisfacción, porque funcionamos de maneras extrañas, ¿no? Se vuelve satisfactorio hasta cierto punto el poder culparme y decirme, ¿sabes qué? Ya ves, tenía razón, no lo ibas a hacer, no tienes lo que se necesita, y entonces se vuelve satisfactorio en el sentido de que mi vida tiene sentido a partir de esta historia que me estoy contando, ¿no? Ya ves, tenías razón, es verdad que es así, y entonces se vuelve una manera como de autocumplirme y autocumplir esta profecía y autosabotearme para poder seguir en el mismo lugar en el que he estado, y que de alguna u otra manera es un lugar que me da cierto nivel de certeza, cierto nivel de certidumbre, por retomar algún tema que veíamos en otro episodio. Y creo que ahí es un balance delicado, porque después es un ciclo del que es muy difícil salir. O no sé qué opinas tú, Jorge. Sí, sí, amigo, me gusta eso que dices porque, o sea, volviendo al tema de que quizá el autosabotaje se viene a convertir como en un mecanismo de defensa, pienso en esto de que quizá es una forma de sufrir, de reiterar o de confirmar esta historia que yo me he contado de mí mismo y que las demás personas han contado de mí mismo. Es entonces como mantenerme en ese lugar donde ya sé sufrir por ciertas cosas, como es como el tema de decir, pues no soy suficiente, o mis capacidades no son suficientes para afrontar o haber hecho esta tarea de mejor manera. Pero en cierto sentido ese sufrimiento conocido nos hace evitar otros tipos de sufrimiento, como el sufrimiento de enfrentarse a una situación nueva por hacerlo de diferente manera, o a una situación quizá placentera, porque quizá en esta visión masoquista de la vida, pues sí, ese dolor, ese sufrimiento, pues ya sé lidiar con él, pero no sé cómo lidiar con una situación contraria que en este caso se pudiese presentar como el placer. Y creo que ahí hace bastante sentido esta frase popular que mencionabas al principio, amigos, de sin miedo al éxito. Pues sí, sí hay miedo al éxito porque es algo nuevo. En mi zona de confort, pues aquí está chido, con esto sufro y pues mejor me evito el estrés que puede generarse ante cierta situación nueva, ya sea placentera o desplacentera. Entonces, por eso quizá cierta situación de mantenerme en el lugar conocido, en el dolor o en el sufrimiento constante, es como esa analogía de aguantar quizá un dolor mínimo durante mucho tiempo, que a veces traemos, no sé, con que se pudiese aliviar con una operación, pero a veces el miedo a dolores más fuertes, pero que en en cierta cuestión sea durante un mínimo tiempo, pero traiga mayores beneficios, pues no lo queremos. Mejor el sufrimiento constante y andar ahí con la vida, con el dolor de espalda, cualquier dolor, y no hacerse como esa operación, por ejemplo. En eso se me ocurre que puede funcionar como el sabotaje para mantenernos ahí en este lugar. Y con la otra cuestión de esta visión de si tenemos cierto lugar de decisión en esta vida que de muchas maneras nos abruma, nos arrasa, todas las circunstancias externas y nuestra condición humana es mínima. Pensaba en cierto experimento de Freud en donde hipnotizaba a un tipo, y cuando estaba en proceso en hipnosis le decía, voy a tocar la mesa 3 veces y después de tocar la mesa 3 veces tú vas a abrir la ventana.
Entonces ya hacía Freud esto durante cuando el tipo estaba hipnotizado, posteriormente lo saca de esta situación del hipnotismo y toca 3 veces la puerta. El tipo se levanta, abre la ventana y Freud le pregunta, oye, ¿por qué abriste la ventana? Y él dice, ay, no, pues es que tenía calor, el aire estaba como feo aquí, entonces pues por eso. Y creo que en esos márgenes se mueve nuestra vida, quizá no de forma hipnótica, pero sí hay ciertas cosas que se nos han dicho en nuestra vida, ciertos caminos que se han trazado y pues como el tipo que abre la ventana y lo justifica a través de que tenía calor, nosotros le damos un sentido a estas cosas. Y creo que ahí sí somos totalmente responsables de qué sentido le damos a esas cosas, le podemos y responsabilizarnos de esa perspectiva sobre la cual asumimos algunas cosas que nos han pasado, ya sea de forma negativa, de ay, pues sí, siempre me pasa, siempre la riego, ya debería dejar de ser menos flojo, ya debería de ponerme las pilas, o realmente creer esa historia y decir, y meterse en el papel que implica contarse nuevas historias y no solamente decir, ay, pues sí, soy bien flojo y chalala, sino decir, pues está bien, sí lo soy, pero la construcción de la persona que yo pretendo tener a futuro en mi vida es distinta, entonces con esto que soy puedo crear situaciones o circunstancias distintas de lo que yo soy como persona. Entonces quizá lejos de esta visión determinista o de libre albedrío, ahí sí hay responsabilidad total de cómo asumimos las cosas o las formas en que vemos las situaciones en nuestra vida. Claro, y creo que ahí, bueno, me gusta mucho la analogía que haces, y es bastante interesante, ¿no? Ya desde Freud veíamos este tipo de situaciones, de la manera en la que nosotros mismos llenamos los huecos para hacerle sentido a lo que nos está pasando y para justificar. Y creo que tiene mucho que ver con otro concepto que bien vale la pena incluir, que es el del autoengaño. Que a final de cuentas el autosabotaje no es más que también en cierto sentido un tipo de autoengaño. Es decir, no nada más basta con que yo mismo me meta el pie al momento de hacer cierta acción, sino que yo mismo me convenzo de que fue lo mejor, ¿no? O que lo hice porque tenía que ser así, ¿no? Cosas por el estilo. No sé, ay, ¿para qué me esfuerzo en hacer una maestría? Si a final de cuentas la economía está muy mal y no me van a dar trabajo y es más, hay personas que no tienen estudios ganan más, mejor voy a dedicarme a otra cosa o yo qué sé, ¿no? Es muy sencillo encontrar justificaciones y es un concepto que me gusta mucho, por ejemplo, que se utiliza en terapia de aceptación y compromiso y es un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Pone la persona dos palabras que no tengan nada que ver, no sé, avión y padre. Y le pide a las personas, ¿no? ¿Qué relación hay entre estas dos palabras? Y entonces nuestro cerebro empieza a funcionar, ¿no? Y decimos, bueno, el avión es el padre de la aviación o del vuelo, ¿no? O cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y entonces es un ejemplo muy sencillo de que nuestra mente es muy buena para encontrar no solamente conexiones entre palabras, sino maneras en las que podemos justificar nuestras acciones o que podemos encontrar una razón que justifique lo que estamos haciendo. Y creo que es muchísimo más sencillo hacer este ejercicio que voltear realmente hacia adentro y darnos cuenta de la realidad de lo que está pasando. Porque de una u otra manera este esfuerzo y este ejercicio de querer llenar vacíos y de querer contarnos una historia que tiene mucho sentido, en realidad es un esfuerzo por obviar una realidad que sí vemos. Realmente sí la vemos, pero decidimos voltear hacia otro lado. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, retomando lo que decía hace un momento respecto a la culpa, en esta idea del libre albedrío y en cómo nos es muy sencillo asumir culpas y decir todo está mal porque yo no puedo, porque yo soy muy malo, porque no sé qué. Creo que es delicado, ¿no? Porque a final de cuentas es muchísimo más sencillo asumir la culpa que asumir la responsabilidad.
Y creo que son dos conceptos que es bien importante tener en claro. Culpa es simplemente reprochar sin querer hacer nada al respecto y sin decir yo puedo hacer algo, sino simplemente por qué no hiciste nada. Y la responsabilidad implica más bien decir, ok, yo puedo hacer algo al respecto, ¿qué voy a hacer? Depende de mí o más bien, ¿qué de mí puedo hacer para lograr esta situación, ¿no? Y responsabilizarse de uno mismo creo que es muchísimo más complejo de lo que queremos aceptar. Y precisamente por ello nos acabamos viviendo la vida entre culpas, entre justificaciones, entre maneras en las que decidimos, precisamente como decías, es más sencillo aguantar la culpa que aguantar la responsabilidad. Entonces prefiero estarme diciendo que no puedo y prefiero estarme echando la culpa por lo que está pasando a asumir la responsabilidad y hacer algo. Que ojo, de pronto puede parecer muy un discurso positivista de el pobre es pobre porque quiere y solo se trata de que te lo propongas y demás. No, para nada. No vamos por ese lado. Más bien es una idea de asumir responsabilidad de la propia vida y tomar decisiones a partir de eso, que inclusive esas decisiones no necesariamente son, ya ponte a trabajar y ya nomás con que te lo propongas ya vas a ser muy exitoso, sino simplemente asumir la responsabilidad de los propios actos, decidir hacia dónde nos queremos encaminar independientemente del resultado, pero qué tipo de acciones queremos tomar e inclusive empezar a cuidar también nuestra salud mental en ese sentido. Un muy buen paso para decir ya empiezo a tomar responsabilidad es quizás ir a terapia. No se trata nada más como de ya porque un día decidí, me levanto y empiezo a hacer las cosas de manera diferente, porque no va a funcionar precisamente porque hay ya un discurso detrás muchísimo más extenso que nos hace decir, que nos hace volver poco a poco esa motivación que le dicen llamarada de petate, que dice, ¿sabes qué? Ya basta, ahora sí voy a poder y empiezas y poco a poco tu mente te empieza a jalar de nuevo, oye, no, estabas más a gusto acá, estaba mejor de esta manera y cuando acordamos volvimos al mismo lugar, ¿no? Entonces, inclusive creo yo que ese propio proceso tampoco es tan sencillo y que vale la pena quizás considerar alternativas como esta de ir a terapia o algo por el estilo. Creo que ya dejé muchas ideas al aire, Jorge, no sé si te gustaría tomar alguna o comentar algo más, o ¿qué opinas tú? No, sí, y bastantes puntos sobre los cuales abordar, como esta de lo que estamos hablando, amigo, el tema del autosabotaje. Y me encanta la frase que pone sobre la mesa del pobre es pobre porque quiere. Obviamente no estamos tratando de perpetuar este mensaje y estamos totalmente en contra de esta visión del mundo, que en cierto sentido me parece peligroso, me parece muy peligrosa que todavía haya ciertas personas que la creen, pero que creo que conforme ha avanzado la vida se ha ido transformando en una visión de que el pobre no es pobre porque quiere, sino el pobre es pobre porque no sabe, en cierto sentido de establecer como una visión de educacionista, una visión educacionista o de cierto capacitacionismo de la vida, en donde realmente ahora con esta visión del emprendedurismo, o sea, se plantea de que si eres pobre es porque no sabes aprovechar las circunstancias en tu vida y cosas así. Entonces creo que no, de ninguna manera es perpetuar ninguno de los dos mensajes. Y más bien creo que vale la pena el señalar y poner el acento en esto que dices, en responsabilizarse de uno mismo, que esa responsabilidad implica el hecho de, digamos, poner en una balanza lo que yo soy como persona y sobre lo cual sí tengo la posibilidad de transformar, y del otro lado las circunstancias en la vida que se me presentan y sobre las cuales no tengo nivel de injerencia independientemente de haga lo que haga. Por ejemplo, del lado de la balanza de mis responsabilidades, de lo que yo puedo hacer, pues soy consciente y en la mayoría de los casos tengo plena conciencia, las personas está como esta conciencia de que hay cierta capacidad de trabajo, cierta capacidad intelectual, cierta capacidad de relacionarse con otras personas a través de los vínculos que vamos formando, y también está esta capacidad sentimental de establecer vínculos y relaciones afectivas con otras personas, y sobre esas circunstancias creo que hay cierto nivel de responsabilidad, y soy responsable tanto de mi capacidad de trabajo, y esto
en cierto sentido se mantiene o se mejora por los cuidados o el propio autocuidado que voy teniendo como persona. A través de eso puedo quizá mantener de forma óptima mis condiciones de trabajo también. La capacidad intelectual que puedo desarrollar es responsabilidad en la mayoría de los casos, porque independientemente creo que de la circunstancia socioeconómica, claro, entendiendo esas excepciones que no son tan excepciones en este mundo tan desigual, la mayoría de las personas tenemos acceso a alfabetizarnos, lo cual ya nos abre cierto campo para ir explotando ese capital intelectual sobre el cual me puedo responsabilizar y sobre el cual se puede transformar en actos distintos en mi vida. También esas relaciones que tenemos, creo que todos tenemos cierto nivel de relación y eso en cierto sentido nos da ciertas oportunidades o márgenes de acción. Pero por el otro lado, en el lado de quizá las cosas sobre las cuales no tengo nivel de injerencia, quizá para transformar esas condiciones es quizá, no sé, de forma general y poniéndome anticapitalista como luego ya es costumbre, amigo, evidentemente a pesar un clásico para no perder la costumbre, amigo, quizá no tengo la posibilidad yo bajo mis circunstancias y condiciones materiales y humanas de transformar y modificar este sistema capitalista que favorece el consumismo desmedido en la sociedad o tampoco tengo cierto nivel de inferencia sobre la globalización y cómo esto nos homogeneiza, nos produce en serie y trata de hacer como visiones similares de toda la condición humana. Sobre ello no tengo quizá de forma individual la posibilidad de cambiarlo. Lo que sí tengo la posibilidad es sobre el otro, y sobre el otro implica el ir estableciendo esa responsabilidad sobre la cual yo tengo sobre el mundo. Y esa responsabilidad creo que sí se puede decir de forma muy sencilla, pero creo que es muy complicado el responsabilizarse de uno mismo, porque creo que, como lo decías, amigo, con el concepto del autoengaño, creo que no recuerdo dónde lo decía, dónde lo escuchaba, que a veces es más sencillo para las personas, es más fácil convencer a las personas, ¿cómo es? Ya me estoy haciendo bolas de esta frase que dice algo así como que es más fácil engañar a las personas que convencerlas que estaban equivocadas. Una cosa así, entonces a veces el convencernos a nosotros mismos de que estamos estamos actuando bajo este sesgo de confirmación, que el sesgo de confirmación es cuando tendemos a buscar información que comprueba nuestras creencias o nuestra forma de ver el mundo. Entonces, si ya yo creo que el capitalismo es malo y no tiene ningún beneficio, voy a buscar todas las medios para confirmar eso. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Cuando yo creo que los de afuera son los que tienen la culpa y no mis propios actos, voy a decir, no, pues sí, es que todos están en mi contra y están actuando para que yo falle, y si el camión no pasó a tiempo es porque el camionero tiene algo en mi contra y no es mi culpa que no me levanté más temprano y cosas así. Entonces, bajo este sesgo de confirmación, creo que se da esta visión de autoengaño y que luego creemos que las cosas son así, y cuando viene este golpe de realidad de pues no era tan así, las cosas eran distintas, pues sí implica cierto dolor, cierto sacarnos de nuestro lugar, que a veces también es necesario que estas cosas pasen para tener cierta claridad. Creo que no seríamos los mismos, amigo, me atrevo a decirlo, si en cierto sentido no hubiéramos fallado en esas cosas que creíamos buenos o de lo que nos creíamos capaces, y a partir del dolor que provoca el decir, ay Dios, sí la regué, sí estuvo feo, es que desde ahí podemos ir reconstruyendo o buscando formas de contarnos la misma historia desde otro lugar. O no sé qué piensas en ese sentido, amigo. Sí, totalmente. Me encanta esto que dices al final. Y creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, creo yo que hemos ido un poco muy agresivos en el sentido de decir responsabilízate y ya no estés poniendo pretextos. No, tampoco va por ahí, en el sentido de que creo que también es entendible hasta cierto punto algunos de los fenómenos que nos llevan a eso, y es tan entendible que digo, nosotros mismos hablamos desde la propia experiencia, no es como que a nosotros no nos pase y por eso podamos hablar de responsabilícense ustedes, tan fácil que es, no, la verdad es que no es fácil. Y hay puntos ahí que creo que vale la pena analizar un poquito más. Este que mencionas es uno.
Creo que de pronto estas maneras en las que nos movemos, tanto con la profecía autocumplida como el sesgo de confirmación y conceptos más, conceptos menos, tiene mucho que ver con ideas que se nos venden a nivel cultural y a nivel familiar, como ya decía. Esta idea de que quizás nunca vas a ser tan bueno, que a lo mejor te vendieron tus papás, que a lo mejor te vendieron tu familia. Esta idea de que siempre, y creo que esta es más bien cultural, de que siempre hay que tener éxito y que todo fracaso es malo, que en realidad no es así. Digo, a final de cuentas, muchos de los más grandes aprendizajes que yo he tenido en mi vida han venido de fracasos, ¿no? O de errores que he cometido. Lo importante es aprender a voltearlos a ver desde el lugar del aprendizaje y no desde la culpa, que es otro de los puntos que quería abordar, ¿no? Creo que decía yo en un momento, ¿no? Que es más fácil culparse que responsabilizarse, pero el hecho de que sea más fácil a nivel de proceso psicológico no lo hace más llevadero. En realidad, el proceso de culparse y el proceso de decir, chin, ya ves, tenía razón, todo lo haces mal, y este tipo de discurso autodirigido en el que nos agredimos de unas maneras espantosas, en realidad no es algo placentero en lo más mínimo. El ejemplo que ponía de lo placentero es como este extraño placer de decir, confirmar las propias ideas, pero el proceso de culparse y de decir todo está mal es un proceso bastante tormentoso, ¿no? Y creo que ahí es uno de los primeros pasos que sería importante poder cambiar. Si quisiéramos cambiar todo este mecanismo del que ya traemos un discurso y que poco a poco nos vamos, nosotros mismos nos vamos llevando a terminar haciendo algo que nos confirme ese discurso, y entonces viene toda la culpa que hace decir sí, tienes razón, bla, bla, bla. Quizás el primer paso que creo yo sería importante abordar sería justo ahí. A lo mejor sí podemos ir de a poco, tratar de tomar mayor conciencia en los momentos, como decía en un primer momento, ¿no? Al principio del programa, tratar de tomar mayor conciencia de los momentos en los que estamos procrastinando, de los momentos en los que estamos haciendo cosas que quizás no deberíamos, y tratar de poco a poco ir generando esa conciencia y decir, oye, esto que estás haciendo ahorita es lo que quieres hacer realmente, esto te va a llevar a donde quieres estar. Y que la respuesta puede ser sí o no. Digo, también hay momentos de ocio que son importantes, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, ahorita sí quiero estar viendo la tele. ¿Por qué? Porque necesito descansar. Pero si ya terminas estando ahí todo el día, pues a lo mejor sí sería importante irnos preguntando por qué, ¿no? O si eso es realmente lo que queremos estar haciendo todo el día. Primero, ¿no? Ir tratando de desarrollar esa conciencia poco a poco, pero a la vez también un punto que creo que es bien importante trabajar es la culpa, ¿no? Si bien decía es más sencillo, también es muchísimo más perjudicial. Al momento que sentimos culpa, eso nos tumba por completo y nos hace todo el autorreproche y la confirmación y todo este proceso que simplemente va reforzando. Ahí es otro de los momentos en los que creo que es importante empezar a generar el cambio y empezar a romper con esa secuencia. Y creo que ayuda mucho el estar en un proceso terapéutico. Yo particularmente en este momento estoy justamente, como decía en mis propósitos de año nuevo, estoy en un proceso terapéutico precisamente para estar más presente y para poder generar eso. Y es justamente una de las consignas, ¿no?, que yo estoy tratando de desarrollar, esa conciencia durante el día de decir, oye, esto que estás haciendo ahorita es lo que quieres estar haciendo realmente. Y de pronto darse cuenta de eso te ayuda a dejar de estar viendo videos en YouTube, de estar jugando en tu celular, de estar en Facebook, y ponerte a hacer actividades que quizás son más, no necesariamente irnos por el lado de lo productivo, pero que a lo mejor son más satisfactorias para ti, ¿no? Como convivir con las personas que te rodean, avanzar en tu trabajo, sí, quizás, pero para que también tengas tiempo para otras actividades o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues por ahí creo que un par de recomendaciones que pueden ayudar, para que no piensen que nada más estamos diciendo háganlo porque sí. Creo que también es importante empezar por entender que por algo ocurre, ¿no? Es un proceso complejo que viene perpetuado de mucho tiempo atrás y que no va a ser tan sencillo cambiar, pero que en la medida en la que empecemos a responsabilizarnos del mismo, es más sencillo que lo vayamos haciendo poco a poco. Sí, claro, amigo. Y ahí pienso en algo que decía Lacan, que era el compromiso con nuestro deseo, que es este compromiso sobre la situación actual en la
cual estoy haciendo. Y como tú lo dices, no está mal a veces decir, pues voy a tirar la flojera, me voy a tirar a ver la tele. Y hace rato dije, no, pues me voy a tirar a ver Star Wars por enésima vez. Entonces, creo que implica el comprometernos con esa situación que queremos hacer y que nos es satisfactoria. Pero el compromiso de estar en ese momento creo que tiene mucha relación con lo que dice Lacan, quizá con lo que tú planteas de la terapia de aceptación y compromiso, de estar en el momento, de decir, pues sí, voy a ver Star Wars porque me encanta Star Wars. Entonces eso implica el sentarme ahí y ponerme a verla y tratar de ponerle la mayor atención y no estar como con mi celular mandando mensajes o cosas así que luego esta vida en la que estamos subsumidos nos lleva por otros caminos y decimos, voy a hacer esto, pero no sé, la serie de, digamos, distracciones que tenemos en la vida nos llevan por otros caminos, que creo que también ahí tiene mucha relación con lo que decías, amigo. Claro, no se trata únicamente de decir, sí, tú eres responsable de tu cambio y de la perfección en tu vida o cosas así, porque claro, o sea, quizá en este punto haya personas que sus compromisos, sus objetivos o sus metas de año nuevo eran hacer ejercicio, eran bajar de peso, pero a veces es complicado porque constantemente en la tele, en la radio, en la calle, en todos lados está lleno de mensajes, de comida chatarra y cosas así. Entonces ahí también es complicado el decir, eres totalmente responsable de no llevar una dieta sana, porque también si estamos constantemente frente a estos mensajes y también el acceso que tenemos a comida saludable es quizá un poco menor al que tenemos de la comida chatarra que está a la vuelta de la esquina, pues obviamente también ahí creo que vale la pena el de nuevo voltear a sí mismo y el decir, pues sí, claro, estoy constantemente lleno de esta clase de mensajes, sobre eso no puedo tener control, pero quizá el tratar de tomarlos desde otro lugar, o también que no haya una condena, una excesiva culpa, como lo planteabas, amigo, de decir, pues ya no lo hice, ya la regué, ya me di unos atascones terribles, entonces pues ya soy la peor persona, soy un fracaso, no valgo para nada, ni siquiera puedo comer bien. Pues no, tampoco se trata de eso, de martirizarse, de que haya como una excesiva culpa sobre estas circunstancias, pero en medida de las posibilidades, volverse consciente de de cómo están pasando las cosas, asumir el compromiso con nuestro deseo y el estar, digamos, en cierto equilibrio con eso que deseamos o con eso que queremos o con eso que nos genera satisfacción. Y me encanta lo que dices, amigo, el tema de tomar conciencia, que sin duda es todo un tema, creo que también es complicado y creo que no lo decimos como en un modo zen, budista, holístico, de sí, yo soy uno con el universo y evidentemente lo que pasa en mi vida tiene que ver con un todo en la vida y soy consciente de cada una de mis pulsaciones y respiraciones y el latir de mi corazón. Pues no, más bien se trata como desde esa cierta, desde los pequeños actos de cotidianidad, saber o tratar de entender qué es lo que está pasando ahí, si me genera satisfacción, si estoy evitando una tarea, si estoy evitando una responsabilidad, si ya llegué a mi zona de confort y pues me quiero quedar ahí un ratito, pues está bien, pero también entender que quizá puedo hacer otras cosas, que mi potencial humano va dirigido a otras cosas o mi plan de vida va en otro camino, pues también es darse cuenta de qué cosas nos están subsumiendo en esa situación, que creo que sin duda es complicado y como también ahí para no perder un tanto la costumbre, amigo, creo que se trata de eso, de tomar conciencia, y a veces también es violento decir, sí, todas las personas tomen conciencia ahora en este momento, porque pues quizá las circunstancias individuales de cada persona sean distintas y entonces haya otros procesos, y a veces para que no se vuelva tan violento de ahora ya despierta la vida, pues más bien se necesita cierto acompañamiento, alguien que nos lleve ahí de la mano con una lámpara sobre esas partes oscuras de mi vida para ir tratando de llenarlas de cierta luz, de iluminar esas cosas que nos pasan, que repetimos, que tendemos a repetir constantemente y que luego nos mantienen en el mismo lugar. Y creo que el mantenerse en el mismo lugar quizá es doloroso individualmente, pero también a veces las circunstancias o las personas que están a nuestro lado también pueda generar cierto dolor, y el hecho de si es mi responsabilidad estar
en el mismo lugar, pero si quizá con eso estoy dañando a otras personas que están a mi alrededor, pues ahí sí hay cierta responsabilidad de ir transformando esas formas dolorosas de relacionarnos con nosotros mismos, que a final de cuentas es de lo único que somos responsables. Claro, y eso es importante también aclararlo. Creo que todo el episodio lo llevamos mucho como al terreno de lo académico, lo laboral, lo profesional, y cosas así. Pero el autosabotaje, el autoengaño, la profecía autocumplida también va para las relaciones, ¿no? Las maneras en las que nosotros mismos nos llevamos a relaciones infructíferas, a situaciones de engaños, de infidelidades, de cuestiones por el estilo. Digo, es un tema bastante complejo y lo podríamos abordar. Creo que, de hecho, en cierto punto lo vamos a abordar de aquí en un par de semanas, que vaya a ser 14 de febrero. Ya lo tenemos planeado por ahí. Sí, entonces no me adelanto. Pero sí, tener en cuenta eso, que el autosabotaje no nada más es para la vida laboral, para la vida profesional, sino para todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y en la medida en que empecemos a hacer conciencia de en dónde nos estamos autosaboteando, pues es más sencillo empezar a tomar acciones. Y de ahí, de lo que comentabas, dos cosas que creo que son muy importantes. La primera es esto que decías del empezar a tener mayor paciencia con nosotros mismos y de no ser tan duros, y lo de la culpa, que era lo que ella mencionaba. Estaba pensando, ¿no? Y creo que un punto importante es encontrar el equilibrio entre ya no autoexigirme tanto, ya no culparme tanto, pero a la vez tampoco ya no relajarme y decir, pues entonces no pasa nada, si no lo hago, entonces ya no voy a hacer nada, ¿no? Y creo que el punto de balance que hay entre estos dos discursos se encuentra si empezamos a verlo a nivel de tiempos. Es decir, en la cuestión del tiempo pasado, hay que ser, creo yo, hay que tener un poco más de paciencia con nosotros mismos. Ok, ya pasó, ya lo hice, no pasa nada, soy humano, cometo errores, cuestiones por el estilo, ¿ahora qué? Y ahí es donde viene la parte de la exigencia y de la responsabilidad, y no una exigencia como de tienes que hacerlo, tiene que pasar así, sino una exigencia de ok, vamos a intentar lo mejor que se pueda, ¿no? Y si no funciona, ¿qué es lo que pasa? Que entonces se pasa al terreno de lo pasado, lo que acabo de fallar, y entonces es tratar de voltear hacia atrás con un poco más de compasión y hacia adelante con un poco más de compromiso y responsabilidad. Creo que esa es una buena manera de encontrar ahí el balance entre las dos situaciones para que no caigamos en ninguno de los dos extremos, que ambos son bastante peligrosos. Y el otro, el que decías de la atención, precisamente no va por la idea de una cuestión budista, una cuestión sí, de mindfulness y demás, meditativa, que tiene sus beneficios la parte de la meditación, y que es un concepto que me gustaría igual abordáramos en otros episodios, pero más bien tiene que ver con esta idea de que realmente, si nos ponemos a pensar, gran parte del tiempo vamos en piloto automático. Hay decisiones, hay cuestiones, hay momentos que pasamos en la vida sin estar conscientes de nosotros mismos. Y es un nivel interesante que no siempre logramos acceder, que es esta idea de estarnos observando mientras estamos siendo, como decías. Es decir, que tanto tú te puedes percatar de lo que estás haciendo en este momento, de la conciencia que tienes al respecto, y de qué tanto es algo, como decía, algo que tú quieres estar haciendo. Y precisamente una analogía que me gusta mucho y que creo que lo resume bastante bien es pensar en nuestra conciencia, en nuestra atención, en la manera en la que percibimos el mundo y las acciones que vamos llevando, como si fueran un barco, ¿no? Un barco de esos grandes con velas y con un timón. Y entonces, cuando nosotros tomamos conciencia, cuando nosotros estamos presentes y nos estamos dando cuenta de hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, pues como si nosotros estuviéramos ahí agarrando el timón. ¿Qué pasa? Que por momentos dejamos de hacerlo, y el que dejemos de agarrar el timón no significa que la conciencia, la atención, inclusive las acciones que estamos tomando van a dejar de estar. Lo que va a pasar es que va a llegar el viento y se va a llevar el barco por donde quiera, ¿no? Y entonces, pues es importante tener en cuenta esta idea de que, pues, la vida sigue avanzando, estés tú presente o no, estés tú consciente o no de lo que estás haciendo. Entonces, pues qué mejor que tratar de mantener el timón agarrado la mayor parte del tiempo para que podamos ir nosotros mismos encaminando hacia donde nos estamos dirigiendo. Y esto va incluido con el aspecto de la atención, ¿no? Que ya hablábamos en otro episodio, porque en la medida en la que tú pongas tu atención en reprocharte o en lo que se hizo mal, pues ahí
ya estamos no avanzando, sino todo lo contrario. Pero en la medida en la que tú puedas empezar a poner la atención hacia lo que se puede hacer, pues es un poco más sencillo ir avanzando hacia la dirección que queremos, ¿no? Y bueno, nada más eso como 2 comentarios adicionales que creo que pueden servir. Y totalmente, digo, volvemos una vez más al mismo consejo, que creo que sí, mucho de estos procesos, sí, quizás estos consejos que hemos dado, estas cuestiones prácticas que hemos abordado, pueden servir para intentarlo en este momento, pero también tratar de tener el nivel de conciencia de reconocer, sabes que a lo mejor no estoy pudiendo, pues puedo intentar hacerlo a través de la ayuda de alguien más, ¿no? Que, como les decía, yo estoy en ese proceso, en mi propio proceso terapéutico, y creo que vale la pena el reconocer esa parte en caso de que no estemos pudiendo. Y pues nada más, no sé si hay algo más que agregar, Jorge, o si ya quisieras ir cerrando. Yo creo que ya para ir cerrando, amigo, y para no extendernos tanto, me gusta esta analogía que haces de tomar el timón de nuestras vidas, porque eso implica el saber que estamos arrojados al mar y que evidentemente no tenemos el control sobre la corriente, sobre las tormentas que se pueden presentar en nuestra vida. Habrá días malos, habrá días buenos. Lo cierto es que todos los años llueve, pero también creo que en ese sentido y con esa analogía somos ciertamente responsables de cómo llevamos la vela de nuestras vidas, cómo tomamos el timón, hacia dónde lo encauzamos, y bajo estas 2 visiones creo que se puede ir tratando de entender un poquito el autosabotaje. Ya para cerrar, amigo, me gusta pensar también con esto que mencionabas en algo que decía Freud, que la vida es la constante regulación de placer y displacer, y habrá ciertos momentos en donde habrá que buscar el placer de hacer algo que a uno lo llena completamente, pero también habrá el momento de la vida en que uno tendrá que enfrentarse al displacer y tratar de regularlo, porque eso implica el salir como de cierta zona de confort, o lejos de quizá esta idea gringa, de la zona de confort, pues para enfrentarse a circunstancias nuevas y para crecer y para ver la vida de forma distinta y quizá crecer de forma personal. Y también, o sea, pensando en esta analogía del timón, claro, a veces podemos enfrentarnos a lo que nos depara con nuestras propias herramientas, pero también a veces es muy llevadero, fructífero y particularmente necesario cuando alguien más nos ayuda a sostener el timón en momentos difíciles o complicados que se nos vayan presentando en nuestra travesía. Y pues nada más, con eso cerrar, amigo. Muy bien, sí, me gustó lo que le añadiste a la analogía. Bastante oportuno, creo yo. Pues entonces, digo, en contraposición del título del podcast, pero bueno. Pues eso ha sido todo por nuestra parte el día de hoy. Esperamos no se hayan sentido regañadas las personas que escucharon el podcast. Creo que en parte lo críticos y lo duros que fuimos en un primer momento quizá era hasta cierto punto autodirigido. Creo que yo en parte todavía soy un poco exigente conmigo en ese apartado. Entonces, no, espero no lo tome así la audiencia. Pero pues fuera de eso, creo que me gustó muchísimo más la manera en la que fuimos cerrando el episodio. Pero bueno, si no hay nada más por el día de hoy, yo fui David Díaz, mi compañero amigo Jorge López, y esto fue Inoportunos. Hasta la próxima.